is the ultimate trance experience. Buenos días, tardes o noches mis queridos amigos, hoy, yo les traigo 3 historias de terror para mojar la cama y no estoy hablando de semen, pero bueno la página donde las encontré se las dejó en la descripción del vídeo, y saqué el tema ya por el Día de Muertos y por el Halloween, pero bueno prosigamos la siguiente historia se llama La maldición del cuadro. 2 relatos relacionados con la muerte, me acordé de ellos cuando leí el relato de Sergio La canción de la muerte, son relatos que vienen de personas de confianza y aseguran haberlos vivido. Uno ocurrió aquí en Monterrey. Una señora la cual no diré su nombre siempre era muy madrugadora, se levantaba muy temprano a barrer su patio. Cabe aclarar que esta señora tenía su patio frente a su casa, no era trasero. Pues esta señora se levantaba a eso de las 5:00 a barrer su patio no con el propósito de limpiarlo, sino para ver lo que ocurría con sus vecinos por la madrugada, en pocas palabras, para chismear. Cierta ocasión en que salió a barrer su patio, se levantó más temprano de lo acostumbrado, a eso de las 4:40 am según contó ella. Dijo que estaba barriendo cuando se le cayó la escoba de las manos, o sintió que se la tumbaron, o más bien dicho, que alguien se la había arrebatado, y luego la había aventado al suelo. Esta señora no le dio importancia a este suceso, pero le pareció extraño. Lo más extraño de todo esto es que cuando la señora se agachó para recoger la escoba, oyó unos pasos que se dirigían hacia ella, y cuando volvió la vista hacia arriba se percató de que era solo una niña. Entonces se saludaron y la señora le preguntó a esa niña que qué hacía en la calle a esas horas, y la niña le contestó que estaba vendiendo cuadros por las casas. A la señora no le dio mal presentimiento esto, sino al contrario, aceptó comprarle algunos cuadros a esa niña. La invitó a pasar a su casa para ofrecerle algo, y ahí la niña le estaba mostrando los cuadros a la señora los veía sin extrañeza. En los cuadros había algo en común, todos estaban pintados acerca de temas religiosos. La señora le compró 3, en el primero venía pintada la Santísima Trinidad, con sus ángeles bajo ella. En el segundo que le compró estaba Satanás y sus demonios luchando contra los arcángeles Gabriel, Miguel y un ejército de ángeles celestiales. El tercero fue el más extraño de todos, ya que la señora le dijo que porque era el único cuadro que estaba envuelto de todos. Entonces la niña le explicó que ese cuadro no estaba a la venta, pero la señora por pura curiosidad se lo compró con una fuerte cantidad de dinero. La niña aceptó la compra solo con la condición de que nunca abriría el cuadro de la envoltura que lo cubría, la señora aceptó y la niña se fue. La señora no cumplió con la condición, abrió el cuadro, pero por respeto a la condición, lo volteó y no vio su contenido. A partir de ese momento en la casa de esa señora ocurrieron cosas muy extrañas, una de las primeras es que el ambiente de la casa se volvió muy pesado, un olor muy extraño aparecido de la nada se podía oler a todas horas en el ambiente. Después no solo fue eso, también a la señora le iba muy mal en todo. Repentinamente su esposo le confesó su infidelidad que había tenido no hace más de 3 días. Que había adquirido el cuadro ese. Pero todo no acaba aquí, la señora contaba con 2 hijos varones, uno en el kinder y otro de preparatoria, y notó que sus hijos estaban muy inquietos a partir de la compra del cuadro. El más chico se sentía observado e intimidado por algo que no podía ver, y el más grande no se podía concentrar en sus estudios, sacaba unas malas notas en la prepa y tenía conflictos con su novia últimamente. Después llegó la fatalidad, el hijo más pequeño de la señora cayó en cama por una enfermedad extraña, que muy pronto lo condujo al hospital donde se puso muy grave. Luego le llegó la noticia de que su hijo mayor murió en un accidente de coche con su novia, la causa del accidente nunca se conoció. Para acabarla, no tardó en llegarle a la desdichada señora el acta de divorcio por parte de su marido, después de 3 días el niño más pequeño murió. Después los padres de la novia del hijo de la señora metieron una demanda en contra de ella, porque según ellos el novio había matado a su hija con intención en ese accidente mucho antes que chocaran, para luego también suicidarse él mismo chocando el carro en el que viajaban, según algunas versiones de testigos. Pues la señora perdió la demanda y terminó con el embargo de todo, incluso de su casa. Lo impresionante de esto es que todo pasó en tan solo 1 mes. A partir de que adquirió el cuadro hasta el embargo de su casa. La señora se tuvo que ir a vivir con su hermana, casualmente lo único que pudo salvar de su embargo fueron los 3 cuadros. La señora muy enfadada casi con la vida maldijo el día en que había adquirido aquel cuadro y en que había aparecido la niña misteriosa aquella.
Muy enojada sacó el cuadro de la bolsa donde lo tenía guardado, lo volteó para después guardarlo en una bolsa antes de que todo ocurriera y ¿cuál no sería su sorpresa al ver que en el cuadro estaba pintada? La muerte. Una horrible silueta con cara de calavera vestida con una larga túnica de color gris y negro, con su típica guadaña, un reloj de arena y una gran vela que la sostenía de una de sus manos huesudas, así la describió ella. En ese entonces recordó las palabras de aquella niña que le decían que nunca, por nada del mundo lo sacara de su envoltura original. Hasta ahora esa señora se pregunta y todos los que hemos oído esta amarga experiencia nos preguntamos quién era esa niña. ¿Qué hacía por ahí? ¿Por qué solo fue a vender con esa señora y con nadie más? Esta última pregunta se derivó debido a que después de unos meses esa señora volvió y les preguntó a sus ex vecinos acerca de esa niña, y todos le contestaron que nadie, ni siquiera de día, la vieron pasar vendiendo cuadros, y menos una niña en la madrugada. Agria me dio miedo, pero bueno, da más miedo ver a una abuela desnuda, pero bueno, sigamos con la segunda historia de terror llamada Terrible sueño premonitorio. Soy de Monterrey, es una experiencia que a mí me ocurrió pero que a la fecha no se la he dicho a nadie por temor a que no me crean. Mi experiencia es la siguiente. Yo en ocasiones he oído acerca de sueños premonitorios, pero no le daba importancia, y sobre todo si se trataban de muertes. Pues bien, hubo una noche que me pareció muy diferente a las demás porque en casi todas las noches hay uno que otro ruido, pero esta era diferente, más que nada porque esa noche no había ni un solo ruido, todo estaba en silencio, pero no cualquiera según yo, era un silencio muy raro, aparte de que había luna nueva, pero esa noche estaba muchísimo más oscura que otras en que hay luna nueva. Sentía miedo, temor, pero lo raro es que no sabía el por qué. Me fui a dormir, y luego sucedió algo muy raro. Soñé que yo estaba en un jardín, estaba muy bien cuidado, entonces en medio del jardín vi a mi vecina, una madre soltera de edad avanzada. Estaba parada y atrás de ella estaba una cruz blanca y un moño de luto. Acá en Monterrey moño de luto es un moño negro, que se pone en cualquier parte en honor y respeto a la persona que murió. Luego comencé a acercarme a la vecina, pero conforme me acercaba noté con terror que la cara y el aspecto de mi vecina se iba desfigurando cada vez más. La carne se le iba cayendo y se sentía un olor horrible, hasta que lo que quedó frente a mí ya no era mi vecina, sino una espantosa calavera. Desperté de mi pesadilla, ya eran las 6:00 am, entonces no me acordé más de eso. Al llegar a la prepa un amigo de la cuadra calle donde vivo me dijo que la vecina había muerto. Al oír eso me quedé atónito y le pregunté que cómo pasó. Él me dijo que en la noche la vecina ya se iba a acostar, pero en ese momento le pegó un fuerte dolor en el corazón, tan fuerte fue el dolor que escupió espuma por la boca. Uno de sus hijos la vio y pidió ayuda a su casa, pero cuando llegó la ambulancia ya estaba muerta. Le comenté que entre qué horas más o menos había pasado, y me dijo que entre las 2 o 3 de la mañana. ¡Wow! Eso es algo que pasó con Alberto, y si dices cuál Alberto, pues el que te dejó el culo abierto XD. Bueno, basta y sigamos con la última historia de terror llamada Un llamado a morir. Todo empezó cuando tenía alrededor de 8 años. Actualmente soy un chavo de 16 años, en los inicios de 1995 exactamente. Mi abuelo veía cosas que ninguno de nosotros podía ver. En una ocasión le estaba reclamando a mi tía el por qué había metido a un gran perro de color negro a su cuarto. Mi tía inspeccionó el cuarto y le entró un miedo porque mientras ella le decía a mi abuelo que no había nada, él decía que el perro estaba justo detrás de ella, cosa que a mi tía le causó mucho temor porque insistía en que no había nada. En otra ocasión pasó lo mismo, solo que ahora el perro no venía solo, venía acompañado de un señor vestido con una gabardina negra que llegaba hasta el suelo y un gran sombrero negro que le cubría el rostro. Obviamente no lo vimos, pero así nos lo describía mi abuelo. Cada vez estábamos más aterrorizados. En marzo de ese mismo año murió mi abuelo, asistí al entierro, pero raramente me acuerdo que yo lloraba mientras saltaba por encima de las losas del cementerio. En eso, cuando saltaba entre las losas, oí unos llantos de un niño que exclamaba por su mamá. Pensé que se trataría de otro sepelio. Acá en Monterrey, es una procesión que lleva el cadáver al cementerio, que se acercaba al cementerio para enterrar a esa pobre mujer por la que lloraba su hijo, pero al mirar a todos los lados no había nada. Sí. En todo el cementerio no había ningún sepelio más que el de mi abuelo. Lo peor del caso es que se seguían oyendo esos lastimeros quejidos en el cementerio.
Pero todo no acabó ahí, puesto que al día después de enterrar a mi abuelo, mi madre tuvo un sueño que no me agradó mucho, ni a nadie soñó que ella y mi hermano en aquella época tenía como 5 años iban a una iglesia muy grande, en donde se estaba oficiando una misa, había mucha gente en esa iglesia, mi madre y mi hermano se fueron a orar frente a un Cristo, atrás de ellos se acercaba un hombre elegantemente vestido, ya de avanzada edad, se acercó a mi hermano y se lo llevó de la mano. Mi madre en el sueño se puso histérica y empezó a golpear al hombre para que soltara a mi hermano, pero al voltear mi madre se asustó porque dice que al voltear el hombre, este tenía sus ojos totalmente llenos de tierra. En ese momento en que volteó el hombre mi madre se asustó tanto que se levantó. Esos momentos no los quisiera volver a vivir, porque ese sueño, o más bien pesadilla, trajo muchas desgracias para todos. Al comentar ese sueño con mis tías ella dijeron que tal vez mi abuelo regresaría de la tumba para llevarse a alguien con él. Nos dio ahora terror. A todos, porque después de ese sueño sucedieron cosas nada agradables. Primeramente mi hermano se enfermaba frecuentemente, y casi todas esas enfermedades lo pusieron al borde de la muerte, igualmente a una de mis hermanas le pasaba lo mismo, otra de mis hermanas dominada por la ira de veces intentaba matar a mi madre o a mi padre, o se intentaba suicidar, y mis padres discutían casi diariamente, y yo desde eso caí en una grave enfermedad, llamada asma bronquial, un mal del pulmón en el cual los bronquios se endurecen al grado de que respirar es una dificultad, estuve en tratamiento durante casi 6 años. 6 años para curarme totalmente. A partir de que cumplí los 16 años ya no ha pasado nada en mi familia gracias a Dios, el asma se me curó a los 14 años y como dije ya no ha pasado nada gracias a Dios de lo que nos tengamos que lamentar. Esto netamente no se lo deseo a nadie ya que es algo horrible. Algunas historias de esta página hablan acerca de la Santa Compaña, acá en Monterrey se le conoce como el Ignis Fatuus, que es una manifestación sobrenatural en la que aparece una procesión cargando un ataúd, a la persona que se le aparezca se siente atraído y se acerca al ataúd y su horror es cuando él se ve a él mismo en el ataúd y cuando se da cuenta que todas las personas de la procesión son una horribles calaveras, la persona muere en cuestión de días. Generalmente dicen solo aparece en campos, llanos, caminos terrosos, cerros, etc. ¿Qué les parecieron las historias mis amigos XD? Ya sabes dale like o si no dislike como tú quieras, no olvides suscribirte y compartirlo. Y ya sé que no he subido vídeos muy rápido y la excusa es de que estoy procesando una serie que ya unos amigos ya saben de qué es pero bueno, un gran abrazo, y nos vemos la próxima semana, adiós amigos.